Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra segunda sesión del Seminario de Políticas Públicas, Definición e Identificación de los Problemas Públicos, la cual tiene como objetivo identificar los aspectos más relevantes para la construcción de problemas a partir de las situaciones problemáticas existentes en los municipios. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sainz, director de descentralización. En esta sesión del seminario contaremos con las exposiciones por parte de el maestro Agustín Herrera Bertelli, director de Enlace con Estados y Municipios en el INAFED, así como con la exposición de la licenciada Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación. Bienvenidos a ambos. A continuación, daremos pase a nuestro mensaje, así como a una pequeña introducción hacia esta sesión del diplomado, y en este sentido me permito cederle el uso de la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Leslie, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión para cerrar esta semana y para prepararnos para las fiestas patrias. Deseamos que tengan un gran festejo. Y la verdad es que también nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Ya se nos llenó la sala, cosa que nos muestra un gran interés por parte de ustedes. Muchas gracias. Esperamos también a los amigos y amigas que nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook que sea de su interés y por supuesto que nos hagan llegar sus comentarios y sus preguntas. Nuestras compañeras y compañeras de este gran equipo de trabajo en la FED estarán atentos para hacernos llegar estas consultas y que pues nuestros ponentes el día de hoy, un par de ponentes de lujo, dos personas expertas con una gran trayectoria, el maestro Agustín Herrera Bertelli, una gran trayectoria en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, como director de Enlace con Estados y Municipios, y por el otro lado, como parte de la Casa de la Memoria Histórica de nuestra nación, la maestra Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional, que nos ha acompañado en varias ocasiones ya en este gran ciclo de sesiones que tenemos con el Archivo General de la Nación. Y ahora pues nos acompaña como experta de otro tema relevante que tiene que ver con políticas públicas y un caso práctico, que es un poco el motivo de esta sesión. Como ustedes saben, iniciamos el seminario el 29 de agosto, cuando el maestro Ignacio Bonilla nos presentó una introducción a las políticas públicas y pues ahora tendremos esta segunda sesión con la etapa de definición e identificación de los problemas públicos. El maestro Agustín Herrera iniciará esta sesión con una explicación de lo que sería este marco conceptual en materia de políticas públicas y posteriormente la maestra Quintos pues nos hablará de un caso práctico que complementa perfectamente la primera parte de la exposición y bueno, pues creemos que eso es justamente lo que dará un gran valor agregado en esta ocasión, complementar la parte conceptual con la parte experimental. Celebremos que nos estén acompañando, de verdad apreciamos y esperamos que sea de mucha utilidad, agrado e interés para todos ustedes. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Reciban un cordial saludo de la Secretaría de Gobernación y por supuesto del INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Apreciamos que nos acompañen. Deseamos que pongan sus datos de contacto en la pantalla para conversar con ustedes. Por lo pronto ya les agradecemos a la gente que nos acompaña desde Baja California, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Mérida, Yucatán, Naucalpan, Campeche,
Pues como ves, Mireya, como ves, Agus, tenemos público de todo el país, cosa que apreciamos enormemente y deseamos que sea una gran exposición que vamos a continuar más adelante, amigos y amigos, como ustedes saben, la próxima semana con la siguiente etapa, pues al final es un seminario que va a abordar las etapas del ciclo de políticas públicas. El 18 de septiembre, el doctor Rodolfo García del Castillo, un gran experto de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos hablará del diseño, una vez que nuestros ponentes del día de hoy nos hablen acerca de cómo se definen y cómo se identifican los problemas públicos. Abordaremos en la tercera etapa propiamente ya la parte de diseño. Luego, en la cuarta sesión, la Secretaría de Turismo estará acompañándonos junto con un servidor para hablar, bueno, y ahora cómo se implementa, cómo se echa a andar toda esta situación para que el día 24 de septiembre el CONEVA, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas en Materia de Desarrollo Social, nos hablen de cómo se evalúan finalmente estas políticas públicas. Y cerraremos el día 25 con una última sesión donde haremos pues unas reflexiones finales. Nos estamos invitando de ya a todos nuestros ponentes para que hagan algunas consideraciones finales, retomen algunas conclusiones que les hayan parecido relevantes, algunas recomendaciones básicas que hayan estado destacando en sus intervenciones particulares. Y bueno, pues también a partir de la retroalimentación que recibamos de las amigas y amigos que nos estén acompañando en estos días, pues también retomarlas por algún comentario final. Pues muchas gracias a todos ustedes, Mireya, muchas gracias, un honor que estés con nosotros. Agus, bueno, reitero el agradecimiento y la bienvenida. Gracias a todos ustedes que disfruten esta sesión. Agradecemos mucho estas palabras por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz y antes de comenzar con nuestra sesión del seminario, me permito invitarlas e invitarlos a que nos compartan todas sus dudas o inquietudes y una vez finalizando las presentaciones, con muchísimo gusto, le daremos lectura y seguimiento. Sin más, por el momento me permito cederle en primera instancia la palabra al maestro Agustín Herrera Bertelli. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Leslie, muchas gracias, Ernesto, Nacho, Mireya, un gusto conocerte. Y bueno, ya sin más vamos a comenzar con este tema de políticas públicas que es sumamente interesante para todos aquellos que estamos interesados en temas de gobierno, administración, o como muchos de ustedes ya colaboran, ¿no? Ya están trabajando en algún municipio y pues quieren mejorar en el sentido de qué debemos de entender por este punto de políticas públicas. Entonces, sin más preámbulo, nada más retomando un poco lo que nos exponió, no sé, lo que nos explicó el maestro Ignacio Bonilla en la última sesión, la primera, es qué es la política pública municipal. Bueno, política pública es un proceso que conlleva un conjunto de acciones articuladas impulsado por la administración para alcanzar objetivos de interés común, ¿no? Básicamente es un método para abordar distintas situaciones o problemas públicos, eso lo vamos a determinar al final de la sesión, y se caracteriza por tratar o abordar problemas específicos, construir y mantener espacios de inclusión, todos los actores no gubernamentales para la toma de decisiones. También hay que tomar en cuenta que es necesario ciertos datos, conocimientos, evidencias, precisamente para dimensionar los problemas públicos que estamos tratando y, en pocas palabras, definir acciones de respuesta a la medida, ¿no? Entonces, sí es muy importante tomar esto en cuenta porque al final del día, el municipio, ustedes, la mayoría de los municipios, tienen que abordar una serie de situaciones de distinta índole que a lo mejor no empatan del todo con las funciones propias del municipio, pero este modelo de causa-efecto precisamente busca contribuir a que ustedes tengan al alcance un método metodológico conceptual, es decir, es como ponerse unos lentes y ustedes van a poder identificar las etapas y el desarrollo para el abordamiento de distinta problemática y de esta manera poder identificar qué nos hace falta, ¿no? En lo particular, en esta sesión vamos a estar abordando el tema de la definición de los problemas. En este sentido, también quiero precisar
El término de política pública es anglosajón, viene de los amigos del norte, los académicos de Estados Unidos lo identificaron como buenos académicos para definir la situación que observaban en aquel país. Sin embargo, hay tres connotaciones en inglés que se traducen de la misma manera al español. Polity es política, politics es política y también el término de policy es política y a veces tendemos a confundirnos. En este sentido sí quise hacer esta precisión porque la connotación de polity se entiende a la postura del Estado al respecto de ciertos problemas, ¿no? Podemos estar hablando de la política de salud, podemos estar hablando de la política de seguridad, es decir, son también la manera en que los académicos abordan ciertos temas, siempre bajo la connotación de Estado, gobierno, sociedad. Para aquellos que estudiamos ciencias políticas, a lo mejor es más, estamos más familiarizados, pero básicamente eso se centra la definición de política. La definición de politics sería una palabra que aborda más la descripción común de la política. Quienes hacen política, quienes hablan de la política o los políticos que están en los espacios correspondientes precisamente negociando o llegando a acuerdos para avanzar en distintos temas. Y finalmente está policy, que también se traduce como política, pero este tiene un significado más próximo a un plan de acción, a un programa de gestión para gestionar problemas concretos, ¿no? Entonces, incluso académicamente aquí, el maestro Cabrero, me parece, que señala en alguna de los libros que es más fácil, o bueno, la traducción más cercana a política pública, si lo tomamos de Estados Unidos, sería como acción pública. Y aquí toda esta breve introducción, porque hay un economista de la Universidad de Valencia que tiene una frase que a mí me gusta mucho porque permite entender el origen del concepto y esto va a dar pauta a todo el esquema de todo este seminario. Hay que pasar de la polity a la policy a través de la politics. Es decir, hay que pasar de las grandes definiciones del Estado, las grandes decisiones del Estado, a través de acciones que aterrizan, que buscan solucionar problemas, a través de hacer política. Y en los municipios esto es muy importante porque en la medida que haya mayor participación de los actores que no necesariamente tienen que ser del gobierno municipal o estatal, va a ser más pública las acciones y eso tiene la finalidad de dar como un salto también en cuanto a calidad de las decisiones que están abordando cada uno de ustedes. Ahora, el objetivo específico de esta sesión es identificar, pues, qué pasa cuando hay muchas situaciones y cómo construimos los problemas públicos desde la perspectiva de la política pública. Este esquema, ¿no? Es un método, ¿no? Entonces vamos ya hablamos de algunos conceptos que nos va a permitir el mejor entendimiento de cómo se están tomando las decisiones en nuestra institución, en nuestra unidad administrativa responsable, y también vamos a estar hablando de algunas habilidades o aspectos que hay que tomar en cuenta al momento en que nosotros, ya como responsables, sin importar el tema o la responsabilidad, tenemos que conocer para definir mejor los problemas en términos de política pública. En este sentido, vamos a comenzar con las funciones y responsabilidades del ámbito municipal, cuáles son algunas de las problemáticas que ustedes están tratando de manera permanente y algunos otros aspectos interesantes y que tienen que ver con este tema. Bien, para comenzar, las atribuciones de lo que debe de hacer el gobierno municipal, como muchos de ustedes ya saben, están establecidas en el artículo 115 constitucional. Ahí ustedes van a encontrar aspectos que tienen que ver con la importancia de la personalidad jurídica de la administración, la facultad reglamentaria, la importancia de los servicios públicos, la hacienda municipal, la gestión del territorio y la parte de planeación. A grosso modo, lo que se establece en el artículo 115 constitucional a través de todas sus fracciones es que los gobiernos municipales son un orden de gobierno. Entonces, ustedes deben de asumir esa responsabilidad y debemos de entender este marco normativo para tener un mejor entendimiento de cuáles son las funciones y las atribuciones que ustedes tienen que desarrollar en sus reglamentos y en sus manuales de organización. Vamos de lo general a lo particular. Ahora, lo que se señala en la Constitución no es lo único, porque hay una serie de atribuciones que están establecidas en las leyes generales
¿no? Como la de responsabilidades administrativas, de disciplina financiera, de asentamientos humanos, equilibrio ecológico, mejora regulatoria, transparencia, en fin. Todas estas atribuciones ustedes las tienen que conocer en función de su responsabilidad al interior de la administración municipal, y lo deseable es que ustedes estas funciones que están en el marco de la Constitución y leyes generales aterricen en una serie de reglamentos propios, ¿no? Esto también es muy importante para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento. ¿Cuáles son las principales problemáticas que nosotros hemos identificado a nivel municipal? Muchos de ustedes ya saben que nosotros implementamos la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, este instrumento de planeación, y precisamente nosotros ya hicimos un análisis de los principales hallazgos este año. Van algunos datos para que ustedes tengan un entendimiento general de los problemas que enfrentan a nivel nacional los 2.459 municipios. Esto a través de los casi 600 municipios que colaboraron, que implementaron la guía este año, ¿no? 71% de los municipios no hay una participación equitativa de mujeres en puestos de mandos medio y superior de la administración pública municipal. El primero ya es, híjole, brutal ese dato, ¿no? 40% no pudo documentar adecuadamente el funcionamiento de los cuerpos colegiados de planeación. 44% no presentó un programa anual de auditoría interna. 37% no contó con un programa propio de capacitación para las personas servidoras públicas municipales. 68% de los municipios no pueden solventar con el gasto corriente, mejor dicho, no pueden solventar su gasto corriente con sus ingresos propios, no tienen capacidad financiera. 45% de los municipios utilizan más del 60% del gasto total para el gasto corriente, y 24% ni siquiera lo transparentó, ¿no? Ni siquiera pudimos conocer esos datos, y ya es parte ahí importante porque están en incumplimiento de los principios de transparencia. 17% no tiene un balance presupuestario sostenible, es decir, parece que están gastando más de lo que están ingresando, y nuevamente esta parte de opacidad porque no están transparentando todo. 36% no cuentan con una disposición normativa vigente en materia de patrimonio municipal. 64% no tiene un plano o programa de desarrollo urbano municipal. 42% no tiene un programa de ordenamiento ecológico local. 56% no ha invertido en un atlas de riesgo municipal. 36% de los municipios que se localizan en una zona metropolitana no han establecido mecanismos de colaboración con los municipios vecinos, ¿no? A pesar de que puedan estar compartiendo los problemas. 53% no tienen una plena reglamentación de los servicios públicos, nada más de los que se señala en el 115 constitucional. 74% no tiene un diagnóstico pleno, completo del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales. 45% no tiene una cartera de proyectos para mejorar la prestación de los servicios públicos. No ha identificado problemas, no ha tomado cierto liderazgo para. 46% no tiene los datos que permitan identificar si hay un abatimiento en la carencia de servicio de agua entubada en viviendas habitadas. 42% no tiene un programa municipal de protección al medio ambiente. 52% no tiene un programa dedicado a adaptar el territorio a ciertas condiciones y mitigar los efectos del cambio climático. 45% no sabe, desconoce el consumo de energía en las plantas de bombeo del servicio de agua potable, es decir, no puede mejorar la eficiencia. 67% desconoce el padrón de sus vehículos municipales. Fíjense, estamos hablando de cosas operativas que seguramente ustedes permanentemente escuchan, vemos en las calles, pero hay una pérdida de control de parte del municipio, ¿no? 37% no cuenta con un diagnóstico de los grupos vulnerables existentes en su municipio. 24% desconoce la situación en cuanto al tema de igualdad, acceso a la igualdad de género en el municipio. 30% no se ha coordinado con el gobierno estatal o federal para promover acciones tendientes a la igualdad de género. 35% no lleva acciones específicas a los temas de juventud. 51% no ha instalado un consejo municipal de mejora regulatoria. 49% no ha llevado acciones para facilitar la apertura de unidades económicas de bajo riesgo a través de la ventanilla única. 32% no cuenta con un diagnóstico de la actividad principal en su municipio. Dice que es un municipio preponderantemente comercial y no sabe cuántas unidades
económicas existen en su municipio, ¿no? 41% no tiene un reglamento de desarrollo económico municipal y la mayoría tienen direcciones de desarrollo económico sin funciones establecidas. 31% no tiene un reglamento propio de transparencia, acceso a información pública, 41% no cumple con todas las obligaciones de transparencia, 42% no tiene formalizados sus procesos para el seguimiento y atención a las propuestas que vienen de la ciudadanía. Fíjense, este dato también es muy importante y tiene que ver mucho con las políticas públicas. 42% no realiza acciones de difusión y capacitación sobre su propio código de ética. Como ustedes pueden ver, el panorama, más allá de lo general, ustedes ya lo tienen que asumir en lo particular, pero ya pinta en la manera en cómo las administraciones municipales, entendidas como las personas que estamos detrás de un escritorio, enfrentamos día a día. Y entonces es muy importante asumir y reconocer este diagnóstico ya en cada uno, en la medida de su municipio, porque los problemas que no son señalados y documentados son problemas que el municipio no va a gestionar, ¿no? Entonces, eso también es un asunto de política pública. Entonces, tenemos que conocer plenamente nuestra responsabilidad, nuestras funciones, para tener la posibilidad de desarrollar esquemas de planeación que nos permitan generar políticas públicas. ¿Qué hacer y qué no hacer? Sobre todo con las administraciones municipales que tienen una duración muy cruda, hay que decirlo así, de 36 meses. Entonces, no vamos a solucionar todos los problemas y es muy importante establecer prioridades. Y entonces, con esta realidad, tenemos que identificar con mayor precisión las causas de los problemas o las causas a lo mejor de los compromisos políticos que se establecieron y que ya recibimos la confianza de la ciudadanía a través de diagnósticos con datos que permitan conocer su alcance y entonces tomar decisiones de qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Ahora, ¿cuáles son las principales situaciones que enfrentamos a nivel municipal? Hay algunas que están impulsadas por organizaciones específicas con cierto poder significativo en la comunidad. Estamos hablando de transportistas, ¿no? Taxistas. También hay situaciones con rápido y mayoritario consenso sobre todos los ciudadanos, escasez de agua. Siempre están presentes, pero la opinión se divide entre los propios ciudadanos. Estamos hablando de comercio informal. Se encuentran dentro de las obligaciones constitucionales del municipio. Hay una exigencia para que la autoridad actúe, pero a lo mejor no hemos volteado a ver ese problema. Estamos hablando del alumbrado público, que rebasa nuestra esfera de actuación, pero con los municipios articulan ciertas acciones por su importancia. Salud, ¿no? Aquí en la Ciudad de México es muy permanente ver autobuses o combis que vienen de otros municipios, de otros estados, para trasladar a los enfermos. Entonces, ahí estamos articulando acciones. Algunas son relativamente sencillas y bien localizadas, atención de fugas en los sistemas de agua. Otras son complejas y requieren una respuesta coordinada con los otros dos órdenes de gobierno, poner en orden las viviendas en zonas de alto riesgo. Unas son de rutina, programable, estamos hablando del cobro por derechos por concepto de predial. Otras son inéditas, hay hundimientos o aparece una grieta típica que en 50 años no había aparecido. ¿Qué vamos a hacer si está dañando una zona habitacional? Ojo, y con base en lo que comentaba el maestro Ignacio Bonilla en la sesión pasada, no todas las situaciones llaman la atención del gobierno municipal y siempre va a haber una agenda pública, es decir, estas situaciones van a estar ahí en los medios de comunicación, en las esferas locales del municipio, pero nosotros como administración sí tenemos que tener una agenda de gobierno clara, donde nosotros estemos incorporando los problemas públicos, no situaciones, problemas públicos en lo particular, para poder decidir si priorizamos y lo abordamos a lo largo de nuestra administración. Y esto nos lleva a otro tipo de reflexiones. ¿Esos problemas nada más se identifican cuando estamos elaborando el plan de desarrollo municipal o pueden ser a lo largo de los 36 meses? Yo digo que puede ser a lo largo de los 36 meses. Eso nos lleva a la conclusión de que el plan de desarrollo municipal es solamente un primer momento del alcance de la administración, pero debemos de entender que debe ser flexible. Debe tener sus mecanismos para incluir otras prioridades y ser ajustada en razón de las necesidades que vamos identificando precisamente como problemas públicos. Entonces, la agenda de gobierno la debemos de entender como la elección de situaciones que vamos a abordar como problemas públicos. Yo sé que en términos generales, situación y problema público puede ser básicamente lo mismo,
pero en el esquema de política pública nos va a ayudar a entender y a transmitir a las autoridades la diferencia entre una y otra, para que lo tomen en cuenta. Entonces, aquí sí es muy importante que el municipio tenga los espacios funcionando de participación ciudadana. Pueden ser los talleres para la elaboración del plan de desarrollo municipal, puede ser el COPLADEMUN, puede ser otro tipo de canales, pero sí es muy importante que estemos abiertos a identificar situaciones incluso incómodas para la administración. Tenemos que tener plena apertura, ¿no? Porque si nada más queremos escuchar lo que las autoridades y nosotros estamos entendiendo por avanzar el tratamiento de los resultados, ya estamos cortando el proceso genuino de identificación de prioridades. Y también analizar si la administración municipal dispone de la capacidad técnica para actuar. Es decir, tenemos el reglamento para hacer algo, tenemos un monto presupuestal para avanzar en esa situación, tenemos al personal capacitado con el perfil profesional. Todos estos elementos, como ustedes pueden ver, que ya entran en el ámbito de la organización administrativa, son muy importantes para el tema del esquema de política pública, y este esquema precisamente les va a ayudar a ustedes a identificar también áreas de oportunidad. Uy, no tenemos reglamento, el COPLADEMUN o el Comité de Planeación nada más sesiona una vez al año. Oye, entonces, ¿cómo escuchan? O nada más es para validar y recabar firmas. O sea, toda esta situación es reflexiva precisamente para que las nuevas autoridades les ayuden a mejorar, y si son parte de una administración reelecta, puedan gestionar de mejor manera todos los problemas, ¿no? Entonces, cuando una situación llama la atención de la administración municipal, a lo mejor porque es coyuntural, salió en los medios de comunicación, que eso también puede ser posible, vamos a tener que actuar y decidir, y entonces vamos a pasar esa situación a un problema público dentro de la agenda de gobierno. Ya está en el radar de nuestras prioridades, por llamarle de alguna manera. Ahora, todo problema público debe ser entendido principalmente por la autoridad, pero por la unidad administrativa responsable. Si es un tema que tiene que ver con calles, a lo mejor obra pública o servicios públicos. Esto para que ustedes también vayan distribuyendo la carga de trabajo, ¿no? Un problema público debe ser estudiado, tenemos que identificar las causas, para eso podemos utilizar, por ejemplo, metodología marco lógico, PBR, un FODA, o sea, ya hay distintas herramientas que se complementan al esquema de política pública para analizar e identificar las causas. Tenemos que identificar también a los actores que inciden en las causas, pero también en las soluciones, ojo, ¿no? Tenemos también tener la posibilidad de generar escenarios. ¿Qué pasa si decido actuar? ¿Qué pasa si no decido actuar? ¿O qué pasa con las decisiones que vamos ajustando con base en los mecanismos de participación ciudadana? Y vamos a encontrar a lo mejor la solución no deseada por todos, pero sí la más viable para todos y para dar atención a ese problema, ¿no? También, ¿qué también está organizada la administración municipal? Sí conocemos las reglas, los reglamentos, hay una norma, por ejemplo, ahora que SEDATU, ¿no? A través de nosotros está difundiendo sus normas, a lo mejor eso nos puede ayudar para establecer tener un mejor entendimiento de ese problema. Las funciones. ¿Mis funciones en el manual sí están empatadas con ese problema o no? Porque en cuanto nosotros, si tenemos mayor claridad de actuación, vamos a poder responder de mejor manera a ese problema o esa situación, ¿no? Y la capacidad presupuestal también es muy importante. Y hay que cuantificar, hay que dimensionar el problema del que estamos hablando con datos, con claridad para que el municipio pueda intervenir. Recuerden que la definición de un problema público debe perfilar o ya va a perfilar qué instrumentos, qué recursos y los objetivos que pretendemos con esta decisión. Y esto es muy importante para las siguientes fases de política pública: el diseño, la implementación y la evaluación. Entonces, todo va ligado. Es un esquema que se explica linealmente, pero en realidad se va empalmando cada una de las fases, y en la medida en que nosotros conozcamos, pues va a ser de mejor manera. Una sugerencia: redacten los problemas públicos. No, que no solamente se quede en la charla del comité, de la reunión, de la sesión de cabildo. Redacten los problemas, porque eso va a ayudar en mucho a darle mayor precisión, ¿no? Los problemas sí tienen cierta complejidad porque no son lineales. Eso ya ustedes, quienes ya tienen experiencia, lo saben perfectamente. A, B, C o 1 más 1, 2, no necesariamente cuando ya estamos en la práctica del municipio.
Siempre va a haber causas que no vamos a ver, pero a lo mejor si lo abrimos a ciertos espacios de participación ciudadana, vamos a poder identificar algunos elementos que nos van a ayudar precisamente a construir mejores problemas públicos, a caracterizarlos, a dimensionarlos. En este sentido, tenemos que comenzar con definir conceptos. Por ejemplo, si vamos a hablar de agua, ¿agua qué? Metros lineales de tubería, viviendas con acceso al agua, a la casa, al terreno, número de tinacos, número de pipas, número de bombas. Es decir, en la medida en que nosotros tengamos este referente conceptual, va a ser más accesible o más fácil, ¿no? Es una habilidad que hay que desarrollar desde la administración pública para poder caracterizar los problemas públicos. Hay que ponerle nombre, apellido y características a los actores. Hay que identificar a las personas o a las organizaciones que tienen algún tipo de interacción en ese problema público, ya sea en las causas, en las soluciones, porque esto va a ser un factor decisivo en todo diseño de política pública. Y también hay que tomar en cuenta el contexto sociocultural, ¿no? Hay que considerar el sistema de creencias prevalecientes en nuestro municipio, los valores que prevalecen, porque si perdemos de brújula este aspecto tan importante, a veces las acciones de la administración municipal no van a ser respaldadas de toda la ciudadanía en general, ¿no? A lo mejor nosotros entendemos que el desarrollo es llevar centros comerciales a nuestro municipio o tiendas de autoservicio. Y para la ciudadanía el desarrollo es tener un mercado al menos de 10 minutos donde pueda ir de 8 a 6 de la tarde y pueda consumir productos locales en locales establecidos. Hay que ajustar toda esta visión conceptual. Toda política pública también se define a partir de una hipótesis generada detrás del escritorio, pero que hay que poner en prueba y retroalimentación con otros actores no gubernamentales que la enriquezcan, que la critiquen, que nos acaben de nuestro modelo. Para eso son los modelos, para estrellarse en la realidad, pero también nos va a permitir calibrar de mejor manera qué está entendiendo el ciudadano por el problema de transporte público. A lo mejor no es el transporte público, a lo mejor es la calidad de las paradas públicas que no ha construido el municipio en los últimos 20 años. Entonces hay que dimensionar, hay que calibrar, hay que ser incluyente en su definición. Ahora, en términos de política pública, desde el punto de vista de la economía, también hay este campo de conocimiento nos ayuda a un mejor entendimiento, un entendimiento más amplio, sobre todo en la interacción que tenemos desde la administración pública con los factores de mercado y la sociedad, ¿no? Este triángulo. Porque si volteamos a ver el mercado, también nos vamos a dar cuenta que hay ciertas fallas, ¿no? Hay monopolios. Por ejemplo, a nivel local, el servicio de agua y alcantarillado está en la Junta Municipal de Agua Potable. Es decir, no hay una competencia ahí. ¿Por qué? Porque está justificado el interés colectivo que definen las tarifas. Y este punto es tan importante, por ejemplo, que incluso las tarifas las define el Congreso Estatal para evitar precisamente problemas, pero hay que tener en cuenta esta visión un poco más amplia para tener un mejor conocimiento en cualquier situación que estamos tratando de convertir o problematizar bajo este esquema. También cuando se toman algunas decisiones desde el municipio puede haber externalidades. ¿Qué quiere decir esto? Hay causas negativas que transfieren algunos costos no deseados a algunos actores que no involucramos en la definición de la política pública. Es decir, yo como autoridad municipal remodelo un espacio público y hago un parque público, ¿no? Y todo suena muy bien. ¿Cuál podría ser una externalidad o efecto costo negativo? Que a lo mejor los vecinos que están aledaños a este parque de repente empiezan a ver a los viene que apartan lugares y ya no se pueden estacionar y que cobran una tarifa, o el comercio informal. Entonces, pensar en estas externalidades que puede ocasionar las decisiones del municipio nos va a ayudar a anticipar, a disminuir o mitigar esos efectos negativos. En este ejemplo, por ejemplo, estableciendo desde un inicio también la reglamentación de una serie de parquímetros, ¿no? O también actualizando el reglamento de ambulantaje para regularlo o evitarlo desde un inicio. También hay que tomar en cuenta que los bienes públicos
sobre todo cuando están involucrados en la generación o en la caracterización de la política pública, son aquellos en los que no podemos excluir a nadie ni podemos establecer una tarifa. Volvemos al ejemplo del parque público. No podemos cobrar porque es de interés público y de acceso público para todos, pero sí hay que darle mantenimiento, iluminación y seguridad. Y también otro punto de vista que nos permite esta visión económica de las fallas de mercado es la asimetría en la distribución de la información. No todas las personas o los actores reciben la intensidad y la calidad de información que nosotros vamos a difundir. Tenemos que partir de este supuesto porque así vamos a tener un mejor entendimiento de lo que está percibiendo cada uno de los actores y la ciudadanía al momento de construir nuestra política pública y a lo mejor reforzar campañas de difusión al respecto, ¿no? Otro aspecto importante a considerar es la parte de la regulación. La regulación, sí, ya sabemos que hay un mercado, ¿no? Donde están las competencias con restricciones limitadas, pero bajo el supuesto del interés público, que es muy importante a nivel local, hay que fomentar los comportamientos y promover sobre todo la defensa de este interés público. Y entonces nosotros desde el municipio, desde el estado, desde la instancia en la cual estamos actuando, tenemos que proteger ese interés público frente a otros actores o fallas del propio mercado y tenemos que regularlo. Un ejemplo muy claro es el comercio, ¿no? Nosotros lo tenemos que regular. El uso de suelo también lo tenemos que regular. Entonces, esto es muy importante para que lo tomen en cuenta en la definición y en la construcción de su política pública. ¿Cómo y quién define la regulación a nivel municipal? El cabildo, ¿no? Se pueden auxiliar en leyes estatales, en leyes generales, pero regularmente es la administración municipal, porque aquí sí entra esta frase de que ustedes son el orden de gobierno más próximo a los problemas que están aconteciendo en las localidades donde pueden estar aconteciendo estas situaciones o la problematización que ya estamos realizando desde el esquema de la política. Ahora, ¿cómo vamos a definir, ¿no? En nuestro diagnóstico? No hay una receta general para la elaboración de los diagnósticos. Y esto nosotros, con base en la experiencia de la administración pública, lo podemos definir. Pero sí tenemos la posibilidad de señalar elementos básicos importantes para tener un buen diagnóstico. Y estas son datos, causas que señalen el problema y las fuentes de información. Eso también es muy importante. Entonces, debemos de tener una breve descripción de la situación o de la problemática que estamos enfrentando, identificar los conceptos base que nos ayude a definir los alcances y los criterios para dar mayor claridad. Porque a lo mejor si definimos el problema de la pobreza desde el ámbito municipal, nos va a quedar muy lejos el problema y no vamos a tener los recursos. Pero si hacemos una definición de pobreza articulada con las acciones que emprende el gobierno federal y el gobierno estatal, va a ser más sencillo definir las acciones, establecer la combi en buen estado para trasladar a las personas al centro de salud estatal, por ejemplo, ¿no? Antecedentes inmediatos del problema y las acciones que el municipio haya emprendido en los últimos 5 o 7 años. Esto también, sobre todo ahora que hay cambio de administraciones municipales, les va a permitir tener un mejor o más amplio entendimiento de la problemática. Lista de las principales quejas de la ciudadanía o grupos de la sociedad que estén padeciendo ese problema, ¿no? Podemos hacer incluso talleres específicos para conocer el problema. En la sesión pasada, el maestro Ignacio Bonilla establecía una imagen de un puente peatonal todo desordenado. A lo mejor hay que escuchar a los comerciantes de esa zona, hay que hacer una encuesta entre los principales usuarios de ese cruce peatonal, entre los transportistas públicos, hay que escuchar a la dirección de tránsito de calles y entre todos vamos a tener un diagnóstico más completo. Representación de la situación con datos, impactos negativos y afectaciones, señalando fuentes. Esto es muy importante porque tiene que ser plenamente transparente. Identificar y describir a la población afectada directa e indirectamente. Esto también va a dar una dimensión distinta a nuestra política pública. ¿Cuáles son las atribuciones que tenemos como municipio? Porque a lo mejor es un problema estatal y entonces nosotros ya no tenemos tanta incidencia y tenemos que darle vuelta para saber cómo vamos a abordar este punto, los requerimientos legales, ¿no? Y el perfil de las personas servidoras públicas responsables de la caracterización del problema público. Hay que también tener la capacidad de estimar los costos e identificar si tenemos recursos o no tenemos recursos, ¿no?
señalando posibles fuentes de financiamiento. Puedo firmar un convenio, puedo, no sé, buscar a las empresas que están en ese problema y también pedirle su colaboración. Eso también es válido. Describir qué sucedería si no hay una intervención del municipio. Estos tipos de ejercicios les va a permitir tener un diagnóstico más completo precisamente para tomar una buena decisión, pero lo más importante, tener la posibilidad de definir un buen problema público que les permita entender y decidir si le entramos o no a esa situación en lo particular. Ustedes ya saben que un dato es la expresión mínima de una situación o suceso. 200 viviendas, 200 habitantes, 12 millones el presupuesto, 120 calles. Y la información es cuando contextualizamos esos datos. 300 viviendas en la colonia Las Flores no cuentan con el servicio de agua entubada en el municipio. Ya estamos diciendo, eso podemos deducir incluso la población. Y si le agregamos la perspectiva de género, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres están padeciendo? 200 habitantes de la localidad La Unión, ubicada a 10 kilómetros al sur de la cabecera municipal, tardan 3 horas para trasladarse al centro de salud. A lo mejor este dato lo obtuvimos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, ya no nosotros, pero sigue siendo válido porque conocemos el método. El Cabildo autorizó 10 millones de presupuesto para proyectos de inversión. ¿Cuál es la fuente? La Gaceta Municipal. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Se documentó la existencia de 120 calles en mal estado en la cabecera y 7 localidades. ¿Quién lo dice? La Dirección de Obra Pública con base en una encuesta municipal que generó. Las fuentes de información son sumamente importantes porque estas deben ser públicas, accesibles, integrales, gratuitas, oportunas y en formatos abiertos. Y desde nuestro punto de vista, las fuentes internas, las que genera la propia administración municipal, son las más importantes porque son las que llevan el feeling, son las que llevan el día a día de los trámites municipales. Sin embargo, también pueden utilizar fuentes externas, ¿no? Y en este caso hay muchos ejemplos. Está el INEGI, si me permiten una recomendación a las autoridades que van empezando o que ya fueron electas y están armando sus equipos, manden a 1 o 2 personas a capacitarse a la oficina del INEGI estatal en mapa digital. Ahí van a tener un acierto en cuanto a la generación de información de calidad compatible con su municipio. Está Coneval, está la Secretaría de Bienestar, está PNUD y el propio INAFED a través de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Ahí pueden revisar, por ejemplo, los antecedentes si el municipio implementó la guía, cómo le fue en cada uno de los indicadores. ¿De acuerdo? Ahora, ya vamos a entrar de lleno a la definición de los problemas públicos. Si se dan cuenta, ya les dibujé conceptualmente hacia dónde vamos y cómo hay que ir hilando la hechura, ¿no? En términos de política pública de los problemas. Entonces, vamos incluso con un ejemplo muy clásico. Hay que identificar la situación, si pasa la agenda o no. Entonces, hay que saber las causas y tenemos que documentarlas y conocer las fuentes. Entonces, llega a las esferas de la administración pública una situación. Un grupo de representantes han reportado reiteradamente en las sesiones de Cuplademun que las calles del centro histórico están muy dañadas y son intransitables. Incluso ya salió en 3 canales de televisión y el municipio ya no sabe qué hacer, no es todo, no es nada, cómo están las situaciones. ¿Dónde? Primero ubicar el problema, en las calles del centro histórico del municipio. ¿Quiénes podrían ser los principales actores? Quienes se quejaron, ¿no? Vecinos, comerciantes y la asociación de hoteles, pues ese puede ser otro ejemplo. Hay que identificar a las personas que se ven afectadas. Hay que cuantificar a las personas, si son hombres, si son mujeres, qué tal está el estado del alumbrado público. Es decir, hay que saber identificar a los actores para identificar posibles aliados. Eso también es muy importante. Y también hay que acercarse a estas personas afectadas y escuchar. Apúntenlo. Hay que escuchar genuinamente. Hay que tener apertura, a lo mejor lo que van a decir va en contrasentido de lo que nosotros habíamos identificado, lo que los datos de escritorio nos habían dicho, pero escuchar genuinamente a la ciudadanía, a los grupos de interés, nos va a permitir calibrar con mayor precisión las prioridades. Entonces, se hace una serie de reuniones con los vecinos y nos ayuda a entender que el problema a lo mejor no solamente va con pavimentar las calles, porque puede ser de rebote la primera respuesta, ¿no?
Se están quejando de las calles, entonces hay que pavimentarlas. Pero también nos reunimos con algunos actores, la Asociación de Hoteleros o de Comerciantes, y nos van aportando otro tipo de información, pero lo más importante, vamos a tener que identificar qué intereses están siendo afectados, ¿no? ¿Por qué la Asociación de Hoteles se está acercando con nosotros? ¿Qué es lo que quiere del municipio? Pero también qué es lo que puede aportar. ¿Su actividad tiene una vinculación directa con las causas? Pues a lo mejor nos damos cuenta que hay una calle muy comercial y están entrando camiones muy pesados de madrugada a descargar todo el material que están vendiendo. Entonces hay que tener esta apertura. ¿Cuáles son los incentivos o motivos para que se integren activamente en la construcción de la solución? Y esto también pasa, hay que decirlo también genuinamente, por los intereses ocultos que puedan estar ocultando. A lo mejor quieren que les arreglemos la entrada a su negocio, que les toca a ellos, no al municipio. Entonces hay que someter, ¿no?, la hipótesis que nosotros tenemos de la problemática a todos estos actores para alimentarla, para identificar, pero también identificar el rol de participación de cada uno de los actores bien mapeados, porque puede ser una participación pasiva, es decir, yo nada más vine a quejarme, o activa, yo me quejo, pero también estoy dispuesto a participar en la solución. Dime qué hacemos, cómo podemos construir. Yo ya identifiqué 3 posibles soluciones y además tengo recursos. Entonces, esto nos va a ayudar a también conocer si esa caracterización del problema público va a tener ese potencial de cooperación y coordinación con otros actores, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que haya apertura, ya nos reunimos, podemos aprovechar, ya rebotamos la hipótesis inicial, abrimos todas las posibilidades, ya hay hallazgos, ¿no? Se propone regular la circulación de vehículos pesados en ciertas calles. Es decir, el problema o la situación inicial no solamente se soluciona con pavimentar calles, también hay que hacer una acción de regulación, regulatoria, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y los hoteleros también nos dicen, oye, yo tengo la posibilidad de aportar recursos a cambio de que me des la oportunidad de hacer bahía para el acceso de los visitantes. Es ganar, ganar. Vamos a rediseñar y vamos a hacer una intervención más amplia. Y entonces esa situación inicial, que era un grupo, está reportando problemas en las calles del centro histórico, de repente se vuelve también en un problema ya con datos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que se pavimentó? ¿Qué material se utilizó? ¿Qué calidad? ¿Qué requerimientos? ¿Cuál fue la superficie y técnica utilizada? ¿Cuál es la carga de tránsito? ¿No? Y también los conceptos. Las calles son áreas de vialidad destinada a la circulación de vehículos. ¿Y los peatones? A lo mejor también podemos complementarla. Y peatonal, ¿no? Y entonces ya hacemos una definición más amplia. O nada más nos quedamos con las calles porque tengo presupuesto para pavimentar. Todo esto se va generando con base en ir rebotando, perdón por la expresión, ¿no?, la situación con datos y actores. Vamos a definir calles en mal estado, aquellas que tienen el 50% de su superficie dañada. Esto también es muy importante para dimensionar el problema. Entonces, después de todo el ejercicio que ya hicimos, llegamos a un diagnóstico un poco más completo que nos dice que la calidad de las calles dificulta la movilidad. Es decir, no solamente es sustitución de la calle, es la movilidad. Datos, el 10%, 10 calles, perdón, con más de 60% de la superficie están dañadas. ¿Y cuántas calles constituye el centro histórico? Porque si son 50, nada más es el 20%, ya no es todo el centro histórico. Pero si son 10 calles del centro histórico, tenemos un serio problema, ¿no? Actores, vecinos, comercios y hoteles. Causas, mala calidad del asfalto por la carga de tránsito, no hay una regulación de ciertos vehículos pesados que dañan el pavimento, no se realizó un sellado cuando se pavimentó la última vez y hubo nulo mantenimiento. Ya ven cómo es muy importante definir el problema público y las causas, porque en términos de problema público, bueno, por eso se dice que en términos de problema público es el 50% de su solución, ¿vale? Ahora, el trabajo del municipio entonces consiste en valorar, definir, explicar, pero aterrizar el problema público. Entonces, nuestro problema público en este ejercicio es el mal estado de 10 de las 30 calles más utilizadas del centro histórico ocasiona tránsito lento, retrasos en el traslado de turistas y mercancías, así como 28 incidentes en los últimos 3 meses. Este dato a lo mejor lo aportó alguna aseguradora, pero también nos permite identificar
Y si le agregamos perspectiva de género, ¿cuántas situaciones se han denunciado de noche a mujeres en esas calles por el mal estado del alumbrado público? ¿Cuántos comerciantes los lideran mujeres y cuántos hombres? Y entonces ya vamos teniendo una definición más clara del problema público con base en un diagnóstico, y ahora sí viene la definición si pasa o no a la agenda de gobierno. ¿De acuerdo? Y todo esto también lo podemos nutrir con calcular el costo-beneficio de la intervención, posibles marcos regulatorios, tener claridad del tiempo que vamos a tardar en solucionar el problema, porque a lo mejor ya son los últimos 3 meses de la administración, ya ni recursos voy a tener. Entonces, ya ni le voy a entrar al problema. Ya hay que comunicarlo esto al interior de la administración municipal porque vamos a requerir de la participación de más de una unidad administrativa. Todo esto nos va a llevar a escenarios de si se interviene o no interviene. Si ya tomamos la decisión, va a ser directa, yo la voy a hacer, va a ser una licitación. ¿Y qué reglamento tengo que modificar para evitar la circulación de camiones que están dañando, ¿no? Y también transmitir los beneficios inmediatos a corto plazo, costos de no actuar, esquema de intervención. Identificar los beneficios nos va a dar la oportunidad de generar incentivos para sumar a más actores. Y a lo mejor no solamente la intervención va a ser en esas 10 calles, se suman las otras 20 para hacer una intervención más amplia, ¿no? Recomendaciones generales. Centrarse en un problema local implica distanciamiento de un problema mayor, ¿no? A lo mejor si abrimos la puerta a todo, no vamos a tener los recursos para llevar a cabo un cambio de imagen de todo el centro histórico. Hay que valorar también eso. Hay que tener si vamos a tener incidencia directa, ¿no? No hay que perder el interés público porque es muy fácil perderse entre tanta colaboración y datos. ¿Cuál es el objetivo en particular? En algunas ocasiones, como señalaban también, la solución inicial puede ser la generación de otro tipo de problemas, ¿no? Y miren, desde la administración municipal no es una investigación académica, pero no es posible tomar decisiones, sin datos. Entonces hay que ser muy prácticos con esta situación. Ya para terminar, ya para concluir, la definición entonces en la agenda de gobierno, hay que aportar toda esta problematización, todos estos escenarios, ¿no? Planteados con anticipación para tomar una decisión, ¿no? Y las decisiones obviamente van a involucrar a todos los actores porque es un ejercicio de deliberación, ¿no? Involucra responsabilidad, racionalidad administrativa, uso de recursos, y entonces nosotros tenemos que valorar cuál es nuestro marco de competencias municipal, qué dice nuestro plan de desarrollo municipal, está dentro de parte de un compromiso, es un objetivo de la administración, entró por copla de MUN, el problema es flexible, nos podemos adaptar, ¿no? Entonces la decisión hay que prestarle atención para la definición y lo más importante, si se dan cuenta, es un proceso político técnico por medio del cual se llega a una decisión que hay que calificar y hay que definir si le vamos a entrar o no. Y entonces, aquí hay que a lo mejor llevar a cabo talleres de participación, identificar los intereses ocultos, y hay que estar totalmente justificada el uso de los recursos municipales y sobre todo cuáles son los argumentos para ir preparando el contexto socioeconómico ante eventuales costos negativos, ¿no? Que ya los vamos a identificar. Entonces, nosotros tenemos a través de un diagnóstico la posibilidad de definir un problema público, identificar posibles recursos de acción, valorarlos, determinar los costos y decidir, ¿le vamos a entrar o no le vamos a entrar al problema público? Ya ni les quiero decir que todo esto hay que hacerlo en un día. No, no es cierto. Para esto obviamente hay procesos, ¿no? Hay tiempos, hay que establecerlo, pero ya saben que la administración pública y los tiempos son cortos. Entonces, tomen todo el contenido de este seminario, analícenlo, comuníquenlo, pero sí les va a ayudar metodológicamente a identificar qué nos está faltando en la toma de decisiones. Oye, ya se autorizó, pero ya le dijeron a Coplademun, ¿se hizo algún taller? ¿Ya le avisaron a los vecinos que les vamos a cerrar la calle una semana? Que pueden ser obviedades, pero sucede en los municipios y eso genera inconformidades. Y todo el trabajo que ya elaboramos de investigación se ve frenado por resistencias, por no saber comunicar, ¿no? Entonces, la política pública es pública porque hay colaboración antes, durante y después. Política pública y gobernanza. Miren, la gobernanza
es otro concepto académico que describe o describió situaciones que se empezaron a observar como parte de la generación de la Unión Europea y de repente terminó en aquí, ¿no? ¿Y qué es la gobernanza? La gobernanza es colaborar, sí de fácil, saber trabajar en equipo. Es entender que la administración es flexible y que estamos sujetos, las decisiones que tomemos, a actores, reglas negociadas y acordadas. No vamos a negociar la ley, ojo, vamos a negociar cómo vamos a implementar ese problema público, pero eso hace explícito el contexto en el que se tienen que desenvolver hoy en día las administraciones municipales. Cooperación con actores gubernamentales, no gubernamentales, cooperación pública-privada, fragmentación de política pública, es un tema ya para el seminario 2, hay que tomarlo en cuenta, Ernesto, junto con las redes de política pública, principios democráticos, participación ciudadana, transparencia, es decir, redefine el papel del gobierno en el proceso directivo de la sociedad, porque vamos a estar abiertos a otro tipo de aspectos, ¿no? Entonces sí es muy importante tomar esto en cuenta. Ya no voy a entrar en esto, pero implica que las administraciones municipales dirijan las decisiones bajo un esquema colaborativo con todos los actores, con todos. Mientras sea más pública la política pública, vamos a obtener mejores resultados. Y finalmente, también si lo estamos llevando al aspecto de la colaboración, ¿no? O eso nos obliga en términos de gobernanza a la rendición de cuentas. Y entonces eso nos lleva a la necesidad de capacitar y sensibilizar a todas las personas públicas municipales, porque hay que generar competencias directivas, organizativas, operativas, técnicas y tecnológicas de la administración. Como nos va a hablar en el punto siguiente la maestra Mireya, del archivo, por ejemplo, ¿no? Producir, organizar información relevante, proactiva y oportunamente al público, incentivar los espacios de la participación ciudadana. Y finalmente, en la perspectiva de género, en la definición de las políticas públicas, ¿qué quiere decir? Que en cada uno de los diagnósticos nosotros tenemos que incluir las desigualdades que han experimentado históricamente hombres y mujeres bajo diversas situaciones. Por ejemplo, las calles del centro histórico que veíamos han sido violentadas. ¿Por qué? ¿Cuántas denuncias? ¿Cuántas mujeres lideran un negocio en las calles que se van a intervenir? Todas las políticas públicas pueden ser enriquecidas con la perspectiva de género. Nada de que esto es interno y es un tablero de decir, no. ¿Cuántas directoras tienen? ¿Cuántas jefas de departamento? ¿Cómo incide? ¿No? El enfoque inclusivo precisamente nos ayuda a considerar nuevos desafíos, pero enriquecer la política pública, a darle una visión más amplia, porque implica una transformación social al cambiar ciertas normas que están mal, que se perpetúan por la inercia y hay que modificar. Y eso inicia al interior de la administración municipal. ¿De acuerdo? Todo problema público puede ser abordado bajo la perspectiva de género. No se les olvide. Y ya, para concluir, me pasé por 3 segunditos, la agenda de gobierno es el plan de desarrollo municipal. Es una pregunta que ustedes tienen que hacerse con sus compañeros. ¿La propuesta tradicional de objetivos, estrategias, metas, responsables, indicadores es suficiente? Yo creo que no, ¿no? Hay que generar una plataforma, un sistema de planeación con acciones estructuradas desde la administración pública y la mayoría de las veces los problemas no son resueltos por falta de recursos, escasez de buenos diagnósticos y la falta de personal capacitado. Los municipios, además de su plan, deben de establecer espacios que nutran su agenda de gobierno. La inclusión de las políticas públicas estará marcada por un tema general. Ojo, esto es muy importante. No estarán marcadas por un tema general. Las políticas públicas gestionan o son respuestas a problemas específicos. Esto también es muy importante señalarlo, ¿no? Hay que identificar los límites a la definición del problema público para no perder de vista incluso una perspectiva regional, ¿no? Hay que buscar constantemente el equilibrio entre la operación del municipio, las inercias que tanto amamos o no nos gustan, ¿verdad? Con identificar nuevos problemas y darles puntual respuesta, y hay que invertir en la capacitación permanente de todas las servidores públicas municipales. ¿Cómo pasa la situación? Bueno, esto ya se los dejo, esto es para darle pauta a las siguientes sesiones del seminario. Les dejo la bibliografía y muchísimas gracias por su atención.
Agradecemos mucho esta exposición sumamente interesante por parte del maestro Agustín Herrera Bertelli. Y a continuación me permito cederle la palabra a la licenciada Mireya Quintos Martínez para que comience con su ponencia. Adelante, licenciada Mireya. Muy bien, pues muchas gracias. Desde el Archivo General de la Nación nos complace estar aquí con ustedes. Y pues bueno, vámonos al caso ya práctico. Eh, Bajo este tema, definición e identificación de los problemas públicos, pues nosotros les traemos y les queremos compartir nuestra Ley General de Archivos que entró en vigor el 15 de junio del 2019, pero bueno, fue publicada desde el 2018. Aquí podríamos identificar que nuestra población objetivo pues es toda entidad, dependencia, órgano u organismo que ejerce recursos públicos o tiene en posesión patrimonio documental histórico de la nación. La ley lo tiene muy bien definido, pero vámonos hacia atrás. Se debió de haber hecho, como bien nos compartió Agustín, todo un trabajo previo de esta política en donde esta población objetivo se identifica y de quiénes estamos hablando. De los tres niveles de gobierno, ¿no? Federal, estatal, municipal, los tres poderes, organismos autónomos, sindicatos, partidos políticos, etcétera. También les comparto que dentro de este objetivo muy particular, pues es que podamos identificar los problemas públicos. ¿Qué tipo de problemas públicos y se identificaron previo a esta política nacional? Dentro del propio esquema que Agustín Herrera nos acaba de compartir, pues bueno, tenemos efectivamente esta parte de funciones y responsabilidad según su marco normativo, en donde identificamos que no hay una correcta, no documentan de forma correcta su gestión de gobierno o la administración pública, llámese así, reflejada en atribuciones y funciones, no tenemos procesos y procedimientos, documentos que sustentan los actos de autoridad o los ejercicios propios del recurso público que reciben. Es toda esta parte de gestión, como lo acabamos de comentar. Tenemos como segundo punto las problemáticas existentes. ¿Qué encontramos aquí? Pues bueno, un gran desconocimiento de la materia archivística, un gran desconocimiento de la gestión documental, de la administración de archivos. Esto va concatenado a un desorden en la producción documental. Esto nos lleva a archivos acumulados, ¿no? De cada periodo de gobierno, eso se va acumulando. En otros casos, por supuesto que también tenemos identificados dentro de este contexto que algunos hacen lo contrario, los eliminaban, los quemaban, los desaparecían. Quienes acumulaban, esto nos generaba costos adicionales, inmuebles, pagados con el propio recurso, que era para justamente almacenar en estos espacios archivo. Ineficiente control de la documentación, es decir, no sabemos qué tenemos, cuánto tenemos, dónde lo tenemos, quién lo tiene, y eso pues también identificamos que había un impacto, por ejemplo, en pérdida de litigios, en cuestiones de fiscalización, de requerimientos que tenían que ver con recursos de fiscalización, no se tenía o no se contaba con la documentación. Y algo todavía más importante, deficiente servicio a la ciudadanía. Y más si tenemos esta parte de servicios ya como parte de un gobierno, pues no se cuenta con la suficiente estructura organizacional, no nada más en la parte de estructura organizacional en cuanto al recurso humano, sino que eso se vea reflejado en quiénes van a ser los responsables de llevar, ¿no? Toda la parte documentada que va a servir para brindar un servicio y que hay un intercambio con el propio ciudadano al demandar ese servicio y que al interior pues tenemos que dar un seguimiento de ese servicio. Entonces, al final todo eso queda documentado. Tomé de nuevo esta lámina, me encantó de Agustín, porque de todas las problemáticas que él nos expuso, nosotros logramos identificarnos en estas
cuatro principalmente, en donde tenemos un 31% que no tiene un reglamento municipal de transparencia y acceso a la información. Vamos concatenados, no hay transparencia si no hay archivos, si no hay gestión documental. Un 41% que no cumple con todas las obligaciones de transparencia. ¿Qué quiere decir? Que seguimos sin saber cómo cumplir cuando la base es los documentos. Y si no tenemos claridad de los documentos, pues no sabemos cómo cumplir con una obligación. Un 42% que no tiene formalizados los procesos para dar seguimiento y atención a las propuestas ciudadanas. Tiene que ver mucho con esto que ya comentamos, y más cuando todavía estamos en formatos de soporte papel. No se confíen tanto, también ya estamos identificando que lo que ya está en plataformas, de alguna forma necesita también una cierta administración, un cierto control, y para ello es necesario el uso de TI. Un 42% que no realiza acciones de difusión y capacitación en código de ética municipal. Se habla hoy y es necesario, inclusive es parte de las problemáticas que se han identificado desde la visión de archivos, el hecho de no tener una ética profesional que tenga que ver con el manejo de la información. La seguridad de la información, el uso de la información. Es cuestión de ética también, ¿no? El que identifiquemos que al no ver estos controles y protocolos hace más vulnerable a la institución por el hecho de que se puede filtrar la información, y muchas veces es de interés particular, más no institucional, el manejo y uso de la información, beneficiando a un tercero, no a la institución. Entonces, todo esto, por supuesto, esta lámina nos resume perfectamente parte de esas problemáticas identificadas. Y es justo en este diagnóstico en donde podríamos decir, bueno, cuáles son las responsabilidades versus problemáticas y las necesidades de su atención. Decíamos, bueno, las responsabilidades como servidores públicos. Fíjense que nosotros desde lo que se previó y que se tenía que contemplar en una ley general de archivos, está justamente el rol del servidor público. Para nosotros es un comienzo, que nos veamos como servidores públicos y qué responsabilidad tenemos ante una institución, ante un órgano, ante una entidad de gobierno. Y por ello la necesidad que desde el diagnóstico direccionáramos que el servidor público, dentro de su empleo, cargo, comisión, habla de servidores públicos, no habla de funcionarios de la alta dirección, no, habla de servidores públicos. En los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán de entregar los archivos que se encuentran bajo su custodia, de acuerdo a una técnica archivística. Eso se identifica como un problema porque hoy por hoy sabemos que no estaba regulado y que entregábamos lo que queríamos, y que desafortunadamente el heredar un puesto, un sueldo, un cargo, una silla, parece ser muy bien, pero no nos gusta heredar el archivo, y menos de otros sexenios o de otras administraciones. Entonces, por ello la importancia de enfatizar en la lectura de servidores públicos, y todavía más el hecho de que tienes una responsabilidad que va pegada a un marco legal, y esto quiere decir responsabilidades administrativas de los servidores públicos, porque sí, tenemos una responsabilidad y nos pueden vincular a cualquiera de ellas en caso de que nosotros seamos omisos o negligentes. Entonces, es una lectura que nos lleva a situar un problema, y que ahora era necesario, bajo esta identificación o diagnóstico, llevarlo a una política pública. Ya enfatizando las situaciones problemáticas o los problemas públicos, pues una imagen dice más que 1000 palabras. Estos son fotografías reales en donde tenemos todo lo anterior que comenté ya ejemplificado, en donde no hay control sobre lo que producimos, no sabemos qué tenemos, y no suficiente, les comparto, esto se convierte por momentos hasta en riesgos sanitarios.
en donde se pone en riesgo la salud del servidor público por el hecho de tener todas estas condiciones que ya ahora con una política pública podemos decir que son irregulares. Antes, en el diagnóstico se identificó como una práctica normal, normal, lo veíamos normal, no lo veíamos como un problema, se veía como algo normal, lo anormalizamos, lo hicimos propio de nuestra forma de administrar y de gestionar dentro del gobierno. Entonces, ahora eso nos llevó a la reflexión de que sí hay muchos riesgos, sí hay situaciones problemáticas y tienen un impacto organizacional, funcional y al grado de poder llegar a situaciones de riesgos sanitarios. Eh, Dejo las imágenes, creo que igual y muchos se podrían familiarizar con ellas, igual y otros ya están en un proceso de cambio, pero les comparto y les adelanto, nosotros desde Archivo General de la Nación y desde el Consejo Nacional de Archivos seguimos trabajando con municipios, seguimos trabajando en las visitas, en conocer las realidades, en ver hasta dónde hay quienes todavía no conocen esta política pública, siguen como en una realidad alterna, y hay quienes ya la conocen, pero se arraigan a la realidad anterior y nos cuesta desprendernos y se identifican nuevos problemas para una aplicación, ¿verdad? La aplicación de la propia política. Entonces, es un proceso de tránsito entre lo que era normal, en lo que ahora se identifica como problema y que se llevó a la política pública y que ahora me dices que ya no van a ser así las cosas y que ahora tengo que cambiar y que está normado, regulado. Entonces, es un transitar. Estamos en esa construcción. El diagnóstico por sí, yo les podría decir que el diagnóstico nos lleva a que en la política se pueda marcar un objeto de esa propia política. Aquí viene contemplado lo que en su momento se identificó como problema dentro del diagnóstico. Ahora lo vemos como parte de ese objeto de la política. ¿Qué nos dice el objeto y los objetivos de la propia política? Principalmente que tiene que ser de orden público y de observancia general para todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Que no es exclusivo de un solo sector o de un eh, estrato o de un tipo, no, es de una necesidad nacional. Eh, el objeto es, como parte, solución de ese problema identificado, establecer principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos, en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como determinar las bases de organización y funcionamiento, y aquí ya nos lleva a otro nivel, de un sistema nacional de archivos y fomentar el resguardo, difusión, acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la nación. Vean lo vasto, lo que engloba el objeto de esta política pública, que fue necesario llevarlo a ese nivel a partir de haber diagnosticado y haber identificado diferentes problemas que vivimos en el resto del país. Ya como objetivos específicos que tenemos, bueno, aquí ya te desmenuza, te da un granulado
de cuáles van a ser esas directrices que van muy bien direccionadas, van muy bien marcadas hacia una índole de problemas que ya podríamos nosotros como agrupar. Pongo nada más unos ejemplos. La necesidad de que establezcamos, que promovamos los métodos y técnicas de una materia archivística que va direccionada hacia el desarrollo de sistemas de archivos. Y ya te dice qué vas a garantizar con eso. Y es mucho de lo que hemos platicado ahorita. Por ejemplo, me quedo con la última parte. Esto va a contribuir a la eficiencia y eficacia de la administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional. Es un englomado de muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos ahí muchas cosas que podríamos ir detallando y que la propia ley o en la propia política pública ya lo tiene contemplado en su desarrollo. Algo muy interesante para nosotros, que es justamente parte de esto que se está viniendo, que se ha estado diciendo, regular la organización y funcionamiento de un sistema institucional de archivos de todos los sujetos obligados, o sea, de todos los que ya mencionamos, a fin de que estos actualicen y permitan la publicación de en medios electrónicos la información relativa a sus indicadores de gestión, al ejercicio de recursos públicos, así como de aquella que por su contenido sea de interés público. Y pues bueno, así me puedo ir. Lo interesante es que veamos cómo nosotros desde el diagnóstico, desde los problemas, esos insumos te sirven para redireccionar, para establecer, para agrupar, para tener muy bien identificados las posibles soluciones, ¿no? Porque son parte de lo que se está plasmando de esos problemas identificados previamente. Yo les puedo compartir que estos objetivos, los voy a dejar aquí, estos objetivos, ya una vez que la ley salió publicada, que esta política pública salió publicada, nosotros nos dimos a la tarea de empezar a promover su aplicación y les podríamos compartir que cualquier política pública se puede quedar corta. No hay nada fijo, y que gracias a este trabajo donde nos remonta nuevamente a conocer las realidades versus aplicación de una política, nos llevamos algunas sorpresas, porque ahí es donde podemos medir hasta dónde lo que se plasmó como objetivos de una ley en verdad fueron o mapean lo que esa realidad nos está arrojando de datos, o puede ser que se identifiquen áreas de mejora, o en todo caso surgen, ¿no? Se identifican en un entorno de un nuevo diagnóstico, se identifican nuevos problemas. Y algunos de ellos les puedo compartir que en este ejercicio de tarea de campo, de visitar algunos municipios, deducimos que es un proceso continuo, que si bien antes no estaba regulada esa realidad y esos problemas y no eran vistos como tales, ahora con la política se puede identificar nuevos problemas, y no nada más para que se aplique la ley, sino también para que surjan probablemente nuevas políticas públicas. O sea, tiene un impacto en otro nivel de análisis, en donde por supuesto podríamos coadyuvar desde este punto de partida a crear nuevas políticas. Situaciones en donde encontramos que no están mapeadas en la agenda de gobierno o en la agenda pública, y que ahora una política pública nos obliga, nos da el fundamento, la motivación para que sean consideradas en la agenda, porque no era así desde un principio, no se contenía, no era factor a considerarse, y que ahora es una necesidad. Lo interesante es cuando ya hay fundamentación,
cuando la ley motiva esa necesidad de poder llevarlo a la agenda de gobierno. También es importante decirles que esta aplicación nos deja ver que la normativa tiene que ser replanteada. La normativa, en donde tiene un impacto en la estructura organizacional, tiene un impacto en el desarrollo humano, tiene un impacto en la propia lectura de responsabilidades, y eso también nos puede dar un indicador de que nosotros, por supuesto, al estar trabajando de forma paralela con otras instituciones, por ejemplo, con el INEGI, que nos sirvió de mucho para el diagnóstico, porque el INEGI lanza un censo nacional y municipal en donde van recabando datos de archivo, pues eso a su vez nos vamos alimentando de diferentes datos que nos están sirviendo para la aplicación de la política, pero que al mismo tiempo nos está radiando otras realidades que probablemente la visita o el intento de aplicar la política no es a la vista fácil de identificar, pero sí en un censo podríamos decir que es más fácil el tener ciertos datos y poderlos constatar ya con las visitas, ¿no? Eso también es un método de trabajo en donde podríamos ir trabajando con base a los datos ya proporcionados. Y pues bueno, me encantó esta frase que decía Jesús: los modelos son para estrellarse en la realidad. Pues sí, y más cuando nos ponemos a escuchar pues a los diferentes actores. Y para nosotros el escuchar las realidades a través de los actores, todavía eso es más palpable para identificar y confirmar nuestros grupos de interés y el impacto. Cierro con este ejemplo. La visión del archivo en la etapa de diagnóstico fue como una lectura hacia la institución, hacia la entidad, hacia el organismo, hacia la dependencia. Pero a nivel municipal, hoy les puedo decir que sí tiene un impacto mayúsculo en la localidad. ¿En qué sentido? Cuando llegamos con el síndico, cuando llegamos con el presidente municipal, cuando llegas con los cabildos, con el cabildo, ¿qué hacemos? Al momento de identificar la importancia de los archivos y venderles la idea de que son de ellos y que son de la comunidad, y cuando ellos entienden este concepto, no nada más por lo que están gestionando hoy, sino por lo heredado y por lo que ya se podría decir que es histórico, simplemente en las actas de cabildo. Me encanta cuando nos dicen: ¿cómo cree que no me va a importar el archivo? Si aquí están mis antepasados, estoy yo y quiero que estén mis hijos, porque vemos en la localidad la presencia de las familias de antaño, desde quienes fundaron esas localidades. Y el ver ahí el andar de todas sus generaciones, pues para ellos es de identificación, de identidad y de una identidad local. Lo más interesante es cuando dicen: ¿qué necesita para que nuestro archivo se conserve? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con qué podemos cooperar? ¿Cómo podemos hacer para que las cosas cambien? No, ya no vamos a permitir que se los lleven o que los quemen. Entonces, el sentido de pertenencia hacia lo local se da a partir de entender el significado del archivo, y cuando encuentras que el significado tiene inclusive un impacto de atraer al turismo, porque le dan la relevancia de joyas históricas y que su historia puede ser un factor para, sí, de cambio, pero también para lucir y dar a conocer y proteger como patrimonio. Esa es otra lectura de 10. Pero solamente eso se identifica ya cuando tenemos claro que el diagnóstico nos arrojó una problemática
que esa problemática ya es abordada en una política pública para que sea parte del cambio y que en una implementación, al ver la responsabilidad, inicia la concientización y podemos darle un nuevo significado a aquello que en su momento probablemente era más un problema que una posible solución, o no veían las soluciones, ¿no? Yo me quedo hasta acá. Muchas gracias por el espacio. Esperemos haber ejemplificado lo mejor posible el cómo nos puede ayudar la identificación de los problemas y de un diagnóstico para elaborar una política pública, y cómo al final es necesario mantenernos en ese constante análisis y evaluación de las realidades en los municipios. Muchas gracias. Agradecemos mucho la exposición por parte de la licenciada Mireya Quintos Martínez, y antes de cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios adicionales, me gustaría recordarle a todos nuestros participantes que este es un seminario, por lo cual no otorgamos constancia por cada sesión, sino es una por el total de horas del seminario. Y de igual forma, las presentaciones que acabamos de observar las van a poder descargar en su correo electrónico con el cual se registraron en nuestra plataforma Fórmate. Sin más por mi parte, le cedo la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Muchas gracias. Igual, por cuestiones de tiempo, vámonos rápido. Mireya, me gustaría empezar contigo, que tenemos muy fresca tu intervención, porque justamente una de las últimas preguntas que nos hace Almadelia Valdés tiene que ver con ustedes. Y bueno, reitero, es la maestra Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional, pues toda una autoridad en la materia. Mire, nos dice Alma, nos pregunta Alma, ¿cómo se podría obligar a nivel municipal a integrar un grupo interdisciplinario de archivo, ya que no lo hacen con esa responsabilidad que usted menciona deberíamos de tener? Además de que el órgano de control interno tampoco le da seguimiento a su cumplimiento. Si nos gustas dar una puntual respuesta, te lo vamos a agradecer. Sí, muchas gracias. Efectivamente, sí, esa es una de las realidades. Y lo ejemplifico rapidísimo, y más cuando a mí me dicen, no, aquí nunca va a haber eso, porque ¿qué cree? El órgano interno de control es compadre del presidente municipal, entonces menos. No, aquí no va a pasar nunca nada. El tema es que es una ley que tenemos que hacer valer. ¿Dónde hemos cambiado ya esos escenarios? Cuando entra la Auditoría Superior de la Federación. Ahí es donde hemos visto cambios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ya las auditorías superiores, estatales o de la Federación, al momento de vincular uso de recursos públicos con Ley General de Archivos, en inmediato se están subiendo ya la Ley General de Archivos. Y es cuando dicen, bueno, espérame, es que hay una Ley General de Archivos que nos pide que tú debes de tener este ABC, que es una estructura clave para poder decidir sobre tu documentación. Documentación que es la que te estoy pidiendo y que necesito ver para la rendición del ejercicio de recursos, ¿no? Rendición de cuentas de ejercicio de recursos. Entonces no podemos decir ya, no tengo la información. No, sí la debes de tener, porque hay una Ley General de Archivos que te mandata tener una estructura que es la que va a regular el buen funcionamiento de toda la gestión documental. ¿Cuál es la estructura? Un grupo interdisciplinario, un sistema institucional. Entonces, está interesante el ejercicio. Estamos haciendo un cambio de verdad de paradigma enorme. Las estatales y la Auditoría Superior de la Federación trabajando en la materia de archivos, y que empiecen a vincular la Ley General de Archivos, las leyes estatales, con la rendición de cuentas, como bien lo marca la propia ley. Mireya, muchas gracias. Y la verdad es que abordaste aspectos relevantes. Creo que los vamos a retomar más adelante porque empezaste a esbozar otro gran tema, que es el tema de la implementación, y que es justamente otra de las sesiones que vamos a tener en este seminario. Cuando después de que eches a andar una política pública, pues siempre hay la necesidad de estarla revisando, de estarla monitoreando y hacer correcciones, porque como han dicho los dos, pues nada está escrito sobre piedra y siempre hay que tener esa flexibilidad. Mireya, muchas gracias.
Y paso inmediatamente a leer los comentarios para el maestro Agustín Herrera. Agus, fíjate que hay varios comentarios, la verdad es que todos son muy interesantes. Solo por una cuestión de tiempo voy a hacer una interpretación global. Y me gustaría pedirte también un comentario global para un par de consultas que hay ahí en el chat. Primero empezaré con Manuel Paredes, que hace 2 o 3 intervenciones, cosa que le agradecemos a Manuel. Te agradece por haber aludido a los municipios como orden de gobierno y no como nivel. Y luego el propio Manuel Paredes destaca que hiciste una intervención donde señalaste que todo problema público debe ser entendido más que por la autoridad, por la unidad administrativa responsable. Sin embargo, él destaca que mucho de esa detección, seguimiento y decisiones entra en el campo de la máxima autoridad municipal, es decir, el ayuntamiento, y que entonces la integración de ese cuerpo tiene una gran fragilidad, incapacidad, falta de preparación, en fin, por lo cual, debiendo ser el punto toral para resolver los problemas públicos, se vuelven parte de los mismos. Esta es un comentario muy interesante y seguramente sobre ello podemos abordar a continuación. Luego, Evelyn Martínez nos señala la importancia de la participación ciudadana en la identificación y definición del problema público. Pues sin duda alguna, Evelyn y tanto Agustín como Mireya abordaron lo fundamental que es este tema y el tema de la gobernanza. Y también Alma Delia nos comenta que muchas veces tenemos problemas que se pueden resolver sin tener que emitir alguna regulación, utilizando acciones afirmativas, programas, en fin. El problema es esta falta de capacitación para implementar el proceso, la profesionalización de los servicios públicos, además de que los presidentes municipales no le dan importancia a materias transversales como la mejora regulatoria, la transparencia, las unidades de planeación, y muchas veces solo hacen por cumplir. Ahí hay otro tema que tiene que ver justamente con el anterior en términos de la participación de la principal autoridad, y yo me deteneré un poco más de la que diría que incluso las acciones afirmativas parten de una regulación, porque no olvidemos, vivimos en un Estado de Derecho y pues todo lo que hagamos debe estar sustentado. Diana Alanis reitera un poco su intervención, que dice es muy importante las oportunidades con igualdad de género. Amadelia reitera sobre este punto, aún se resisten a la inclusión de las mujeres en niveles jerárquicos de importancia. Sí, digo, aquí está saliendo un tema muy, muy, muy relevante. Y luego Manuel Paredes hace otra intervención, Agus, donde interviene, alude a tu planteamiento y devuelve con una pregunta, porque señalan que si el equipo de planeación de las áreas gubernamentales detectaron que la falta de espacios, estoy sintetizando solo por cuestiones de tiempo, que el problema es la falta de espacios, por lo que determina que hay que hacer un estacionamiento público. Sin embargo, al socializarlo con los sectores principales, los comerciantes y buena parte de habitantes de esa zona se oponen totalmente a la obra. Entonces, la pregunta en concreto dice cuál decisión debe prevalecer, ¿no? Y un par de intervenciones más que les apreciamos enormemente. Bueno, por supuesto, cuenten ustedes con la información, se los vamos a hacer llegar en unos minutos más. Y HP, ojalá que nos puedas poner tu nombre, dice, la guía consultiva debe ser obligatoria para que cada administración detecte problemas y de esta manera dar cumplimiento a las necesidades. Las políticas públicas se definen en la guía. Es un comentario realmente que apreciamos mucho acá en el INAFED, nuestro instrumento insignia. Lo hemos dicho muchas veces, la guía consultiva de desempeño municipal. Y finalmente, Daniel Gutiérrez dice, valdría mucho la pena establecer diferencias entre municipios rurales y urbanos. Los rezagos son en temas muy diferentes. Y la pregunta es si el INAFED cuenta con estudios diagnósticos. Bueno, aquí hay otra pregunta, pero yo también muy rápido diría que también pongamos a los instrumentos en su justa dimensión. Hay grandes instituciones con grandes herramientas como el INEGI, CONAPO, CONEVAL, particularmente en este caso CONEVAL, amigos y amigas, y por supuesto el INEGI, tiene una gran cantidad de herramientas y de información desarrollada en esta caracterización de los municipios del país. También los podríamos invitar a ello.
Agus, por favor, si gustas hacer un comentario igual de global. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todas aquellas personas que hicieron las preguntas. Para ser muy puntual, el esquema de política pública nos obliga a nosotros como cuerpo administrativo a recabar información, a procesarla, a racionalizarla, a establecer estos mecanismos de participación ciudadana, incluirla, pero también a presentarla a Cabildo, ¿no? ¿Cómo la vamos a presentar? En la medida en que nosotros les demos opciones, los beneficios, los costos, las prioridades, incluso hablando en términos políticos, ellos también van a tener un mejor entendimiento y pueden o no decidir apoyarla o no, ¿no? También hay que entender el campo de responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Eso también es muy importante. Y no estoy hablando aquí de la formación o experiencia del cual conforme el Cabildo. Simplemente están ahí por un proceso electoral y hay que respetar eso, hay que valorarlo, ¿de acuerdo? Pero sí hay que considerar pues este juego de presentarles información de calidad, por llamarla de alguna manera, destacando los beneficios. Ese para el que decían de Cabildo. Ahora, el esquema de política pública también obliga, como lo mencionaba, a generar ciertas competencias en la administración municipal, ¿no? A lo mejor indirectamente va a generar el desarrollo de ciertas habilidades en todo el cuerpo administrativo, en todas las personas, en todas las jerarquías, y entonces esto va mucho de la mano con las acciones de capacitación que se vayan generando para sensibilizar y dotarlos de las herramientas precisamente para que puedan responder a su función, para la cual ya les depositaron la confianza. Entonces también es muy importante que el contexto y las condiciones de la administración municipal son importantes. Esta parte de rural, urbano, no la comprendí muy bien, pero lo que sí sabemos es que cualquier buena política pública puede provenir de cualquier municipio, ¿eh? No es condicionante, ojo, depende mucho de la capacidad técnica y del compromiso, sobre todo, de la persona que la está impulsando. Y finalmente, el planteamiento de la persona del estacionamiento, no desconozco, mi opinión es cuáles son las razones por las cuales se están oponiendo y hay otras alternativas para movilidad, ¿no? Porque a lo mejor ya no todos tienen que llegar en auto al centro histórico. Puedes poner bicicletas, puedes facilitar o mejorar el transporte público. Entonces hay que saber entender las razones que causan esa resistencia y te aseguro que a raíz de entrarle con la mente abierta a esa oposición, van a encontrar la solución en pleno entendimiento con todos esos actores. Muchísimas gracias. Agus, si me permites, fíjate que justamente ayer que teníamos este seminario con SEDATU en cuanto a una nueva norma que tiene que ver justamente con la construcción de vialidades, destacaban, solo por seguir el ejemplo, que la nueva ley de movilidad pone por encima de la pirámide de movilidad a las personas. Entonces, este sería otro criterio para las autoridades locales a tomar en cuenta, porque entonces aquí pues van entrando diferentes factores en juego, y entonces cuando tú pones a las personas por encima del transporte privado, del transporte público, pues seguramente te cambia el escenario y entonces te motiva o te lleva a otros escenarios con este planteamiento del estacionamiento en el caso de Zacatecas. Mireya, te voy a tomar un minuto solamente para el último, porque llegaron dos para ti, pero cosa que les apreciamos. Te voy a sintetizar un poco la noción de Evelyn. Bueno, sobre la importancia de los archivos, ¿no? Finalmente destaca la importancia de los archivos y señala que a pesar de que hay una legislación y demás, pues sigue habiendo esta desaparición de archivos en los procesos de entrega-recepción, ¿no? Y a pesar de que hay leyes, a pesar de que hay ya una serie de situaciones que marcan una responsabilidad, pues sigue siendo una práctica común. No sé si esto te merezca algún comentario, Mireya. Sí, pues seguimos generando datos. A nuestro cargo está el Registro Nacional de Archivos y ese registro es una obligación. Sin embargo, no todos los municipios se han registrado, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con los datos que nos está mandando INEGI. Vamos a empezar a hacer ese cruce. Sí es necesario el exhorto, la invitación, sí, el acreditamiento también. Y por el otro lado, decíamos, está trabajando con las auditorías. Además de eso, por supuesto, el poderles
llevar esta parte de delitos y responsabilidades, ¿no? Infracciones, todo lo que pudiera sonar a delito archivístico, sí es importante que le demos mayor difusión, que ahí es ahorita donde vamos a empezar a encaminar toda una campaña, porque creemos que, y no creemos, o sea, es que lo hemos visto en los municipios, o sea, es llevarles y presentarles la ley, desconocen que existe. En otros casos sí la conocen, pero no la han leído. O sea, la conocen de oído, pero no la han leído. No la han leído y desconocen que hay una parte de delitos y que es vinculante a la parte de responsabilidades administrativas y de índole penal en un momento dado. Entonces, toda esa campaña tenemos que hacer, no suficiente con la estrategia de las contralorías y las auditorías. Y además, la otra parte es que cuando hagamos el cruce de datos de Registro Nacional de Archivos con INEGI, aquí se está dando un elemento muy interesante, Ernesto. Em, Hay una simulación de datos. En una base dices una cosa, pero claro, el registro es a distancia, pero cuando te visita el del censo, registras otra cosa. O sea, la parte presencial hace que cambie la historia, ¿eh? El tema es que cuando nosotros identificamos que hay falsedad o alteración de datos, ahí en automático nosotros tendríamos que implementar otra medida donde sí podamos, ahora con las visitas que se pretenden hacer de la mano de los archivos generales, que también ahí es un tema, podamos constatar que efectivamente se materializaron probablemente siniestros, se materializaron posiblemente delitos, o sea, sí lo tenemos que constatar y nosotros dar parte a las autoridades. Eh, Digo, es parte de lo que se está planteando, porque de lo contrario, pues bueno, nosotros sabemos que el municipio, dentro de que es libre y soberano y demás, pues piensa que no podemos entrar tan fácilmente y que no podemos observar. Em, pero bueno, es parte de lo que es un reto para nosotros el estar trabajando de forma colaborativa con otras instituciones, con otras entidades y poder empezar a hacer un poco de presión. Ahora, cierro con esto rapidísimo. Está la parte de patrimonio. Hoy el patrimonio se está cuidando desde la propia Guardia Nacional, con estos rescates, con toda esta parte de protocolos que se están manejando para blindar y proteger nuestro patrimonio porque está siendo sustraído y está siendo comercializado. Entonces, por ahí va otra estrategia, debido a que si hay negligencia y omisión por parte de los responsables, por parte del propio gobierno municipal, por parte del presidente municipal, sí va a ser necesario implementar medidas de protección de patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que dentro de su libertad, su autonomía, independencia y todo como se maneja el municipio, por el hecho de poner en riesgo el patrimonio de la nación, sí podemos nosotros tomarlo y traerlo al Archivo General de la Nación. Sí estamos, o sea, tenemos la facultad legal para hacerlo. Pero es un transitar y es un camino, ¿no? Que hay que recorrer, porque primero hay que dejar por escrito que sí no se cuentan con las medidas, con las condiciones, que sí hay omisiones y negligencias a pesar de que ya hay una política pública que te regula. Y por el otro lado, que si no están las condiciones, es prever una posible eliminación y sustracción de patrimonio, y ahí es donde podríamos actuar para prácticamente quitarles lo que haya de información con valor histórico. En esas dimensiones estamos ya trabajando, entonces esperemos que podamos en breve dar algunos primeros resultados y que esto sirva de referente para las otras autoridades de los municipios que nos van a estar observando y que, pues bueno, va a haber una responsabilidad al final del día, ¿verdad? Gracias. Pues muchas gracias, Mireya, por este comentario tan relevante y
Pues a mí me gustaría dejarle unos puntos suspensivos a esta conversación que seguiremos en la próxima, amigos y amigos, diseños de políticas públicas, 18 de septiembre, para continuar con este gran seminario. Por hoy le agradecemos a la licenciada Mireya Quintos Martínez, directora del Archivo de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación, la Casa de la Memoria Histórica de la Nación. Mireya, muchas gracias por haber estado con nosotros con esta interesantísima participación sobre el papel del AGN. Y a nuestro compañero el maestro Agustín Herrera Bertelli, director de Enlace con Estados y Municipios, gran colaborador, gran amigo del INAFED. Agus, pues también como siempre te apreciamos que nos hayas acompañado a ambos en esta segunda sesión del Seminario de Políticas Públicas con el tema definición e identificación de los problemas públicos por demás relevante. Muchas gracias a ambos y por supuesto, amigos y amigas, a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Les apreciamos que hayan hecho un espacio en su agenda para acompañarnos. Cuenten ustedes con la información que aquí se presentó y les apreciamos que nos sigan acompañando el 18 de septiembre con el siguiente tema. Que tengan una excelente tarde, que tengan unas excelentes y alegres fiestas patrias. Nos vemos. Muchas gracias, Mireya. Muchas gracias, Agus. Gracias a todo el equipo de INAFED que hace posible esta transmisión.